Y si te dijera que cuando lees la Biblia, no solo estás viendo la historia de un solo Dios, sino también la presencia constante de otros dioses que aparecen una y otra vez a lo largo del tiempo? Porque sí, aunque muchas personas no lo notan, las Escrituras no solo hablan de fe y obediencia, sino también de desviaciones, de influencias externas, y de entidades que el propio pueblo de Israel llegó a adorar, incluso sabiendo que estaba prohibido. Y aquí es donde todo empieza a volverse inquietante, porque no estamos hablando de errores aislados o momentos puntuales. Estamos hablando de un patrón que se repite constantemente. Generaciones enteras que, en lugar de mantenerse firmes, terminaban cayendo en cultos extraños, levantando altares, siguiendo rituales, y rindiendo culto a figuras completamente ajenas a su creencia original. Algunas de estas deidades eran conocidas, casi normales dentro del contexto de la época, pero otras eran profundamente perturbadoras. No solo exigían adoración, sino prácticas que hoy resultarían impensables. Rituales oscuros, ceremonias ocultas, y en los casos más extremos, sacrificios humanos. Sí, esto no es teoría ni interpretación moderna. Está escrito, y lo más impactante no es solo que haya ocurrido, sino que ocurrió repetidamente, una y otra vez. Como si, sin importar las advertencias, siempre existiera algo que los hacía regresar a lo mismo. Y entonces surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué un pueblo que según el relato bíblico fue guiado, protegido y advertido directamente, terminaba cayendo en exactamente las mismas prácticas? Pero hay algo aún más extraño. Muchos de estos nombres, estas figuras, estos dioses, no aparecen solo una vez en la historia. Se repiten en distintos momentos, en diferentes contextos, como si nunca hubieran desaparecido del todo. Como si su influencia hubiera permanecido en las sombras, esperando volver a surgir. Y es aquí donde este tema deja de ser simplemente histórico, y empieza a sentirse mucho más profundo. Porque la pregunta ya no es solo qué adoraban, sino qué representaban realmente. Hoy vas a ver un recorrido diferente. No es una lista común, ni una explicación básica. Es un descenso estructurado. Un análisis por niveles. Un iceberg. El iceberg de los falsos dioses de Israel. Vamos a empezar desde lo más conocido, lo que probablemente ya has escuchado alguna vez. Pero poco a poco vamos a ir bajando, entrando en capas menos exploradas, más incómodas, hasta llegar a lo más profundo. A lo que casi no se menciona, a lo que muchos prefieren ignorar, a lo que rara vez se explica. Y créeme, porque lo que está al final no es lo que la mayoría espera. Empezamos por la superficie del iceberg, lo que la mayoría ha escuchado alguna vez. Los nombres que aparecen con más frecuencia, y que aún así, muchas veces no se entienden del todo, porque incluso en este primer nivel, ya hay cosas que llaman la atención. El primero, y probablemente el más importante de todos, es Baal. Baal no era simplemente un dios cualquiera. Era una de las deidades más influyentes de toda la región cananea. Se le asociaba con la tormenta, la lluvia, y por lo tanto con la fertilidad de la tierra, las cosechas y la supervivencia misma. En un mundo donde la lluvia lo era todo, Baal representaba poder, y eso lo hacía extremadamente peligroso. Porque poco a poco, su culto empezó a infiltrarse en Israel. No como una invasión directa, sino como una influencia constante. Prácticas que se adoptaban, altares que se levantaban, rituales que comenzaban a parecer normales, hasta que dejó de ser algo externo, y se volvió parte del propio pueblo. Y esto no ocurrió una sola vez, ocurrió repetidamente. Generaciones enteras que, en lugar de mantenerse firmes, terminaban rindiendo culto a Baal, provocando advertencias, conflictos, y según el relato bíblico, consecuencias severas. Pero Baal no estaba solo. Muy cerca de su culto, aparece otra figura clave, Asera. Asera era considerada una diosa de la fertilidad, pero su presencia es aún más inquietante por la forma en la que se le rendía culto. No siempre era a través de templos tradicionales, sino mediante postes sagrados, objetos físicos que se colocaban en lugares específicos. Y lo más impactante es esto: estos símbolos no solo estaban fuera de Israel, en muchos casos, estaban dentro de territorios israelitas, e incluso vinculados a espacios que debían estar dedicados únicamente a Dios. Eso muestra algo importante y preocupante. No se trataba solo de influencia externa, sino de una mezcla interna, de una convivencia entre lo que debía ser exclusivo y lo que estaba prohibido.
Y luego tenemos a Astarot, una de las deidades más complejas de este nivel, asociada tanto con el amor como con la guerra, con la fertilidad pero también con el poder. Su culto tenía un atractivo particular. No solo ofrecía prosperidad, sino también dominio, deseo y control. Y eso lo hacía aún más seductor. Su adoración se expandió rápidamente por diferentes pueblos, y eventualmente también fue adoptada por los israelitas, no como algo ocasional, sino como parte de un patrón que se repetía, un patrón que empieza a volverse claro incluso en este nivel superficial del iceberg. No eran solo creencias ajenas. No eran solo pueblos externos con otros dioses, era el propio Israel, cayendo en estas prácticas, una y otra vez, adoptando, mezclando, justificando, hasta que la línea entre lo permitido y lo prohibido dejaba de ser tan clara. Y si esto es lo que encontramos en la superficie, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de cosas están más abajo? Y si el primer nivel ya mostraba señales preocupantes, aquí es donde todo empieza a volverse realmente inquietante. Porque dejamos atrás la simple idolatría, y empezamos a entrar en prácticas que, incluso para su época, eran consideradas extremas. Aquí ya no hablamos solo de dioses rivales, sino de cultos que exigían algo más. Mucho más. El primer nombre en este nivel es uno de los más perturbadores de toda la Biblia, Moloch. Moloch no era una deidad asociada simplemente a la fertilidad o a la lluvia. Su culto estaba marcado por algo mucho más oscuro, algo que incluso hoy resulta difícil de imaginar. Sacrificios humanos. Pero no cualquier tipo de sacrificio. Niños. Niños ofrecidos en fuego, como parte de rituales. Según los textos, estas prácticas no eran rumores ni exageraciones. Eran reales, conocidas, y lo más impactante, ocurrieron lo suficientemente cerca como para ser condenadas directamente. Y aquí es donde el tema se vuelve incómodo, porque no estamos hablando solo de pueblos lejanos o completamente ajenos. Estamos hablando de momentos en los que el propio entorno de Israel, e incluso personas dentro de su influencia, terminaron participando o permitiendo este tipo de rituales. Eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no es solo otros contra ellos, es una línea que se empieza a romper. Luego aparece otro nombre importante, Quemos, el dios de los moabitas. A primera vista, podría parecer un caso más de una deidad extranjera. Pero lo que lo hace relevante en este nivel es algo distinto. Su adoración no solo fue conocida, fue permitida. Incluso hubo momentos en los que figuras de autoridad dentro de Israel no detuvieron su culto, y en algunos casos lo toleraron. Eso dice mucho, porque ya no se trata de caer por ignorancia, sino de aceptar conscientemente algo que estaba prohibido. Quemos representa ese punto en el que la influencia externa deja de ser una amenaza, y se convierte en una decisión, una mezcla intencional. Y luego, tenemos a Dagón, una deidad filistea, representada comúnmente como una figura híbrida, mitad hombre, mitad pez, pero más allá de su apariencia, lo importante es su contexto. Dagón estaba ligado a templos específicos, lugares donde se llevaban a cabo rituales que, aunque no siempre se describen con detalle, estaban rodeados de un ambiente extraño, diferente, casi ajeno. Era un tipo de adoración completamente distinto, y aún así, formaba parte del entorno constante de conflicto entre Israel y otros pueblos. Lo que hace a Dagón relevante no es solo su culto, sino el hecho de que representa una presencia continua, una presión cultural, espiritual, constante. Algo que estaba siempre cerca, siempre presente. Y cuando juntas todo esto, Moloch, con sacrificios humanos. Quemos, con adoración permitida. Dagón, con rituales ajenos y persistentes. Empiezas a ver que esto ya no es simplemente un tema de otros dioses, es algo más profundo, más oscuro. Porque aquí ya no hablamos solo de idolatría, hablamos de prácticas que cruzan límites, de decisiones que no solo implicaban creer en algo diferente, sino hacer cosas que cambiaban completamente la forma de vivir y de entender la fe. Y si esto aparece en el segundo nivel del iceberg, entonces lo que viene después, probablemente no sea más fácil de explicar. Y ahora, empezamos a alejarnos de lo conocido, de los nombres que se repiten, de las historias más mencionadas, de lo que normalmente se enseña.
Aquí entramos en una zona diferente del iceberg, más silenciosa, más ignorada, pero no por eso menos inquietante, porque en este nivel aparecen figuras que muchos nunca han escuchado, nombres que pasan desapercibidos, pero que, cuando se analizan, dejan más preguntas que respuestas. El primero es Tamuz. A diferencia de otros dioses, Tamuz no está asociado directamente con guerra o poder visible, sino con algo mucho más extraño: el lamento. En ciertos textos proféticos, se describe una escena particular, mujeres llorando por Tamuz, pero no es un llanto cualquiera, es un ritual, un acto repetido, organizado, cargado de simbolismo. Y lo inquietante no es solo el hecho de que existiera, sino el lugar donde ocurría, porque estas prácticas no estaban completamente alejadas. No eran historias lejanas de otros pueblos sin relación, estaban lo suficientemente cerca, como para ser observadas, registradas y cuestionadas. Y entonces surge una duda. ¿Qué representaba realmente Tamuz para provocar ese tipo de ritual? ¿Por qué el dolor era parte de su adoración? Luego encontramos a Nisroch, un nombre que aparece muy poco, casi escondido, pero en un momento clave. Nisroch está vinculado a la muerte de un rey asirio, asesinado mientras se encontraba en su propio templo. Y ese detalle es importante, porque no es solo el nombre de un dios, es el escenario, el lugar donde ocurre un evento violento inesperado, dentro de un espacio que supuestamente era sagrado. Eso cambia la percepción, porque introduce algo diferente, la idea de que incluso los lugares de adoración no estaban exentos de caos. Nisroch no tiene tantas descripciones. No se desarrolla tanto como otros nombres, y tal vez eso lo hace aún más inquietante, porque está ahí, pero no se explica del todo, como una pieza incompleta, en algo mucho más grande. Y finalmente, aparece Rimón, un dios menos conocido, asociado a los sirios, y mencionado en un contexto muy particular. No es una historia directa de adoración masiva, ni un culto extendido dentro de Israel, sino algo más sutil, más personal, más cercano al conflicto interno. Rimón aparece en una situación donde alguien se ve obligado a participar en su adoración, no por convicción, sino por circunstancia, y eso abre otra dimensión del problema, porque ya no hablamos solo de personas que eligen adorar a otros dioses, sino de situaciones donde la presión, el entorno o la obligación también juegan un papel. Y cuando observas estos tres nombres juntos, Tamuz, con rituales de lamento, Nisroch, vinculado a un acto violento dentro de un templo, Rimón, relacionado con decisiones forzadas, empiezas a notar algo diferente, algo más sutil, pero más complejo. Aquí ya no se trata solo de poder, fertilidad o guerra. Se trata de emociones, de contextos, de situaciones ambiguas, de zonas grises, y eso lo hace más difícil de detectar, más difícil de cuestionar, y tal vez más fácil de ignorar, porque estos nombres casi no se enseñan, no son los más famosos, no son los más repetidos, pero siguen ahí, escritos, registrados, formando parte de la misma historia. Y si esto es lo que encontramos en una capa que casi nadie mira, entonces lo que viene después probablemente esté aún más oculto. Y a partir de este punto, el iceberg deja de ser simplemente una lista de nombres. Se vuelve algo más complejo, más difícil de definir, más difícil de separar. Porque aquí ya no hablamos solo de dioses individuales, sino de sistemas completos. De influencias que no siempre tienen un rostro claro, pero que están presentes de muchas formas al mismo tiempo. El primer caso en este nivel rompe completamente la idea de un solo falso dios. Porque cuando hablamos de los Baales en plural, todo cambia. No era una única figura. No era una sola creencia. Eran múltiples versiones, múltiples representaciones, adaptadas según la región, la ciudad, o incluso la necesidad del momento. Cada lugar tenía su propio Baal. Cada grupo, su propia forma de adorarlo. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque no era algo fijo, era algo flexible, algo que podía mezclarse fácilmente, adaptarse, infiltrarse, sin ser detectado como una amenaza directa. No era un solo enemigo, eran muchos, actuando bajo el mismo nombre. Y eso crea una idea inquietante. No se trataba solo de reemplazar una creencia, sino de integrarla poco a poco, hasta que dejara de parecer ajena. Luego encontramos algo aún más abstracto, y quizás más difícil de comprender: el ejército de los cielos. Aquí ya no hablamos de figuras con forma,
ni de ídolos construidos, sino de algo que está, literalmente, sobre todos: estrellas, astros, cuerpos celestes, pero no vistos como simples elementos del universo, sino como objetos de adoración. Personas que miraban al cielo, y no veían solo luz. Veían entidades, presencias, fuerzas que influían directamente en sus vidas. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata de templos, ni de imágenes, ni de altares visibles. Se trata de algo constante, siempre presente, siempre arriba, algo que no se puede evitar, ni apagar, ni ignorar fácilmente. Y luego, llegamos a algo aún más difícil de definir: los dioses cananeos ocultos. Aquí entramos en un terreno incompleto, porque muchos de estos nombres simplemente no se conservaron. Se perdieron con el tiempo, desaparecieron de los registros, o quedaron mencionados de forma tan breve, que hoy es casi imposible reconstruirlos completamente. Pero eso no significa que no hayan existido. Al contrario, su influencia permaneció, en prácticas, en costumbres, en rituales que continuaron, incluso cuando el nombre original ya no estaba presente. Y eso es lo más inquietante de este nivel. Porque aquí ya no dependemos de identificar un nombre específico, sino de reconocer patrones, comportamientos, formas de adoración que sobreviven, aunque su origen se haya olvidado. Y cuando juntas todo esto, los Baales, multiplicándose y adaptándose, el ejército de los cielos, constante e imposible de ignorar, y dioses cuyos nombres se perdieron, pero no su influencia, empiezas a ver algo diferente, algo más profundo, porque aquí, la línea entre religión y algo más empieza a desdibujarse. Ya no es tan claro qué es creencia, y qué es influencia, qué es elección, y qué es costumbre heredada, qué es visible, y qué ha estado ahí todo el tiempo, sin ser completamente entendido. Y si este nivel ya no tiene formas claras, ni nombres definidos en todos los casos, entonces lo que está más abajo, probablemente no solo sea oscuro, sino difícil de explicar. Y ahora, llegamos al fondo, el punto más profundo del iceberg, donde todo lo anterior deja de sentirse como historia, y empieza a volverse incómodo. Porque aquí ya no estamos viendo solo nombres, ni culturas externas, ni influencias lejanas. Aquí estamos viendo consecuencias, realidades, cosas que incluso hoy cuestan aceptar. El primer elemento de este nivel es uno de los más difíciles de procesar: sacrificios humanos sistemáticos. No como casos aislados, no como eventos raros o excepcionales, sino como prácticas repetidas, organizadas, estructuradas, rituales que seguían un patrón, que tenían momentos específicos, formas específicas, y un propósito dentro de esos cultos. Y lo más perturbador, no es solo que existieran, es que no desaparecieron inmediatamente, persistieron, aparecieron en diferentes momentos, en distintos contextos, como algo que, a pesar de las advertencias, seguía ocurriendo. Eso rompe una idea común, que estas cosas eran simples errores del pasado, rápidamente corregidos. No, eran parte de algo más constante, más arraigado. Luego, entramos en un concepto aún más complejo: el sincretismo, que en palabras simples, es mezclar. Mezclar lo que debía ser exclusivo, con lo que estaba prohibido. Adorar a Dios, pero al mismo tiempo, mantener prácticas de otros cultos. No reemplazar, sino combinar. Y esto es clave, porque el problema ya no es abandonar una creencia, sino distorsionarla, convertirla en algo híbrido, algo que parece correcto en la superficie, pero que, en el fondo, ya no es lo mismo. Y esto no ocurrió una sola vez, ocurrió constantemente. Generaciones enteras viviendo en esa mezcla, donde la línea entre lo verdadero y lo ajeno se volvía cada vez más difícil de distinguir. Y entonces, llegamos a la parte más inquietante de todas. La pregunta que queda, cuando ya viste todo lo anterior: ¿eran simplemente dioses falsos? ¿Ídolos creados por culturas antiguas? ¿O representaban algo más? Porque hay una idea que aparece una y otra vez, cuando se analizan estos temas en profundidad, que tal vez no eran solo símbolos, sino representaciones, manifestaciones, de algo más oscuro. Algo que no siempre se describe directamente, pero que parece estar presente, detrás de todo esto. Y si eso fuera cierto, entonces la historia cambia, porque ya no estaríamos hablando solo de errores humanos, ni de decisiones culturales,
sino de una influencia constante. Algo que empuja, que atrae, que hace que, incluso después de advertencias, consecuencias y experiencias, todo vuelva a repetirse. Y ahí es donde todo este iceberg se conecta. Porque después de ver todos estos niveles, desde lo más conocido hasta lo más oculto, queda una sola pregunta. Una pregunta incómoda, difícil de responder, pero imposible de ignorar. ¿Por qué el pueblo elegido caía tantas veces en lo mismo? Y tal vez la respuesta no está completamente en la historia.